Logré escapar de un grupo espiritual. Cuando yo tenía 22 años, pues tuve una vida trascendente. Y es que yo no quería ser como mis papás, ir a la oficina y tener una vida aburrida, ¿no? Yo quería algo más y en ese camino pues lo encontré a él. No voy a decir su nombre, le decíamos el visionario o simplemente padre. Y pues en esta búsqueda él nos dijo que él podía ver en las personas la luz y que también pues las personas podíamos tener unos parásitos energéticos y que en el mundo pues no estábamos todos destinados a salvarnos y que él tenía un don, él podía sanarnos. Pues fue así como comenzó esta aventura. Yo, bueno, por llamarla de una forma, 40 personas con estudios lo seguimos a la montaña. No éramos ignorantes, éramos idealistas. Y eso fue lo que él usó para destruirnos. Todo cambió a los 3 meses. Estábamos en una sesión de meditación cuando de repente al visionario se le cambió la voz y se horrorizó. Se paró enfrente de Marcos y dijo: no puede ser lo que estoy viendo, la oscuridad se apoderó de ti, miren todos. Y no supimos qué estaba pasando. Fuimos a ver a Marcos y él estaba, pues yo siento que igual que siempre, pero él no dejaba de gritar que su piel, que la oscuridad se posesionaba de él, que sus ojos eran distintos, que él veía al demonio, que lo veía. Y entonces 3 de los chicos se apresuraron a empujarlo y así lo llevaron hasta donde estaba el sótano, que no tenía ventanas, era un cuarto blanco, y lo encerraron. Porque supuestamente con el aislamiento, lo dijo temblando, él era un gran actor. Dijo que con el aislamiento podíamos sanar al demonio. Y es que pues todos entramos en pánico y todos le creímos que la piel podía llenarse de parásitos y que la oscuridad podía aprovecharse de ti y tomarte, y entonces solamente con ayuno podías sanar. Y eso fue lo que sucedió. Estuvo una semana solo con agua. Y al contrario de lo que ustedes puedan creer, cuando por fin salió, él pidió perdón. Y dijo que sí había visto y sentido el demonio en él. Marcos dijo que era real. Y ahí entendí todo. La regla era que si el maestro veía al monstruo en ti, tú tenías que pedir perdón. Esa era la regla. La comunidad se volvió un campo minado. A partir de entonces, no importaba qué estuvieras haciendo, podías estar desayunando, riéndote, compartiendo con los demás, pero de repente el maestro tenía la mirada fija y tú solo le rezabas internamente, rezabas porque no fueras tú el que tenía la sombra en ese momento, rezabas tú porque no fueras tú el elegido en ese momento, ¿no? Cualquier momento se acababa la paz, la tranquilidad. No podías estar tranquilo en ningún momento. Y las cosas comenzaron a complicarse porque pues los mismos policías éramos nosotros. Esto me da mucha pena, pero en algún momento yo delaté a mi mejor amiga porque la vi dándole pan a uno de los monstruos aislados. Y es que la idea era que la sombra se podía apoderar de ti en cualquier momento. Y yo delaté a mi amiga porque la vi dándole pan a una persona en aislamiento. Y lo que recibí a cambio fue pues un premio, ¿no? Una palmadita en el hombro que decía: tienes una luz muy fuerte. Y yo me quería convencer a mí misma de que sí era mi luz y que estaba haciendo lo correcto. Pero bueno, pues a mi amiga también la encerraron porque la oscuridad se estaba metiendo en ella. Y así era, nos traicionábamos los unos a los otros. ¿Y cómo te sentiste de haber delatado a tu amiga? No, fatal. Eso no se lo deseo a nadie, pero creo que en ese lugar hice cosas peores que eso. Porque te puedes dar cuenta de lo
enfermo que está eso. Es decir, yo me sentía muy orgullosa de estar matando de hambre a mi amiga y a otra persona. Y bueno, pues llegó el día que me tocó a mí. Aunque no fue precisamente a mí, yo había hecho todo lo posible por mantener mi luz, era muy obediente. Mi hermana llegó un año después que yo. Ella tenía 19 años. Y mi hermana pues siempre ha sido muy rebelde y lo normal, ¿no? Comenzó a cuestionar a dónde iba el dinero. Lo hacía enfrente de todos. Para nuestra sorpresa, él no se tornó violento, no nos mandó a aislarla. Él sonrió y yo ya sabía que algo no estaba bien. Y la miró y dijo: la oscuridad está muy, muy adentro de ella. No va a ser tan fácil sacarla como con aislamiento. Sacó una vara de madera, me la entregó y me dijo: tú eres su sangre, tú vas a poder limpiarla más fácil. Y yo le pegué. Yo le pegué. Y cada vez que le pegaba yo de verdad creía que estaba liberándonos. Es mentira, en el fondo yo sabía que me estaba brincando un castigo para mí. Le pegué y le pegué porque yo sabía que si no lo hacía él iba a ver a la oscuridad en mí. Y cada vez que le pegaba yo sentía como se rompía algo dentro de mí. Más tarde estaba yo curando a mi hermana a escondidas. Tenía mucha pena de verla. Y ella me susurró: él no ve nada. Él solamente ve el demonio a quien le lleva la contraria, a quien no hace lo que él quiere. Esa frase que me dijo mi hermana, pues se me quedó pegada. Comencé a observarlo, no a creer, solamente a observar. Comencé a observar quiénes eran los hombres elegidos para limpiar su sombra. Y parecía que eran los líderes, los más fuertes, los que cuestionaban. Si tú lo cuestionabas, entonces la sombra aparecía en ti. Si tú querías saber a dónde estaba yendo el dinero o qué estaba pasando, cualquier pregunta que a él no le parecía, casualmente, pues la sombra llegaba a ti. Entonces puse mucha atención, comencé a poner atención. Y lo que pasa cuando pones atención es que descubres cosas. Y en una ocasión me paré al baño, tarde. Tenía su puerta abierta y me asomé. Y lo escuché hablando con su teléfono satelital. En esta llamada se estaba burlando de una mujer. Le llamó la rubia tonta, que todo se cree. Y la metí al gallinero para que limpiara su soberbia. Porque tenía el monstruo de la soberbia, cuando el único monstruo era él. Y se reía de nosotros. Decía que estos tontos se creen cualquier cosa. Y entonces me di cuenta que no había demonios, no había sombras, él no era un iluminado, no tenía un don, no iba a liberarnos de nada, no. Solamente era un mentiroso, un sociópata que tenía la cuenta llena, la cuenta bancaria llena con mentiras. El demonio no estaba en nosotros. El único demonio siempre fue él. Esa noche desperté a mi hermana. Le dije: nos vamos de aquí. Así como estábamos, con lo que traíamos puesto. Caminamos y caminamos. Parecía eterno, parecía que nunca íbamos a salir de ahí. Fueron como 20 kilómetros. Por fin llegamos a una carretera y encontramos auxilio.
fuimos a contar lo que nos había pasado y no fue sino hasta después, 3 meses después, que lograron entrar a la propiedad. Con lo que se encontraron fueron con jóvenes en huesos, porque estaban metidos en cajas, porque así es como los iban a limpiar, porque así es como estaban viviendo su proceso. Y aunque él ya está en la cárcel, se supone que ahí va a pasar el resto de su vida, el daño está hecho. ¿Cómo está la relación con tu hermana? Nunca hablamos de eso. Ya pasó mucho tiempo y nos sentimos mucho mejor. Lo que sí es que cada vez que yo me encuentro con alguien en un trabajo que es muy carismático, con un político, un coach de vida, alguien que tiene las respuestas, pues yo honestamente les digo que tengan mucho cuidado porque esas personas que siempre ven el mal en ti, esas personas que no lo ven en sí mismo, son peligrosas. Y a las personas buenas es muy fácil que les hagas hacer cosas malas. Solamente les pones un amigo que se convierte en tu enemigo. Y yo les digo que si se encuentran con una persona que siempre ve el mal en los demás, pero nunca en sí mismo, corran. Corran. Porque ese es el verdadero diablo.